Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero hablarles de algo, ¿sí? Vio que uno siempre a veces les cuesta adorar o dice, no sé qué es la adoración. La adoración parece que es cantar una alabanza, es cantar algo bonito y nada más que eso. Eso no es adoración, eso es parte de la adoración. Pero hoy quiero hablarle de un espíritu que siempre está afectando la adoración y no permite que uno pueda aportar y sea un vientre fructífero en el ámbito espiritual, ¿sí? Entonces quiero llevarlos al libro de Samuel, Segunda de Samuel, ¿sí? Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Samuel, capítulo 14 al 23. Si lo han encontrado, léalo. Si no lo ha encontrado, no se preocupe, yo se lo leo. Y si no tiene Biblia, descárguela en su celular. Y si no tiene celular, cómprese una. Y si no puede comprar, hágase una venta y compre una. Le daba toda la pastora. Dice así: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David de vestidos con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón, ¿sí? Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificio de David, holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasa, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical al recibir a David dijo: cuán honrado ha querido, oh el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como descubre sin decoro cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, por constituirme por príncipe por el pueblo de Jehová. Sobre el rey, por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijo hasta el día de su muerte. Amén. Ahora, hoy quiero hablarle de este pasaje, de esta palabra. Recuerda que el otro día el pastor hablaba, el domingo, para aquellos que vinieron, para los que no vinieron, se perdieron, nada, tienen la prédica así en YouTube, ¿sí? Hablaba de la presencia del Padre, ¿sí? Y sabe que muchas veces uno a veces dice: yo no puedo adorar a Dios, yo no puedo exaltar a Dios, yo no puedo congregarme, yo no siento nada en mi espíritu, ni siquiera siento algo, pastora, es como que no me da ganas de congregarme, ¿sí? Y sabe que ustedes tienen que entender que dice la palabra en el libro de Efesios que fuimos formados desde antes, desde la eternidad, desde la fundación de la tierra. Dice el Padre que habíamos sido escogidos, ya había diseño, ¿sí? Había palabra,
había vida, había destino profético para que cuando sea el tiempo del cumplimiento de poder establecernos aquí en la tierra, pudiéramos convertirnos en hijos que dice la palabra, en espíritu, en adoradores, en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces, usted fue escogido desde la fundación de la tierra, Dios ya lo tenía pensado y diseñado, ¿sí? Nadie nace por error. Por más que usted me diga, pero yo vine por una relación media mala, pastora, yo fui por causa de una violación, por causa de aquello, por causa de otro. No importa la forma que viniste, pero te puedo asegurar que Dios tenía escogido el tiempo para que vinieras, ¿sí? Y Dios transforma los tiempos en vida. Amén. Entonces, lo que habla acá en este pasaje, vemos la disposición del rey David para traer de nuevo a su pueblo ese espíritu de entrega y de devoción a través de la alabanza, a través de la adoración. Él estaba preparando casa, él estaba preparando tabernáculo, él estaba preparando un altar para Jehová, porque sabía que era necesario que para el pueblo de Israel era necesario traer, ¿sí?, la presencia de Dios sobre ese lugar, ¿sí? Entonces David es una intención en toda su intención de poder involucrar la casa de Israel en todo lo que es la alabanza, en todo lo que es la adoración, en todo lo que es la entrega a Dios, en todo lo que la presencia de Dios involucra cuando se mete a una casa, ¿sí? Porque la palabra dice que nosotros somos casa del Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, dice la palabra que somos quitados de tiniebla y trasladado a luz. Sí, eso ya lo tiene recontra en claro porque lo hemos predicado muchísimas veces, ¿sí? Entonces somos sacados de tinieblas, somos trasladados a luz y el Padre viene a habitar en nosotros, pero no tan solo viene a habitar en nosotros, sino que viene el Espíritu Santo a morar acá en esta casa. Diga, yo soy casa. Tóquese así, diga, yo soy casa. Por si no sabía, usted es casa de Jehová, usted es casa del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces David entendía la urgencia y la necesidad que era preparar casa, que era preparar la presencia delante de Dios, que el pueblo tenía que entender que había llegado el tiempo de adorar a Dios, de dar no tan solamente alabanza, cántico bonito, de poder danzar, de poder glorificar, de poder gozarse, sino que era el tiempo de involucrar a la casa a la adoración. Y cuando hablamos de adoración, hablamos de cambio, hablamos de transformaciones en espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios que lo que hace David es trasladar el arca del pacto y establecerla en Jerusalén. Entonces dice que erigió una tienda, la cual se la conoció en el nombre de tabernáculo, que significa lugar de reunión, ¿sí? A través de la alabanza y a través de la adoración, el pueblo de Israel procuraba la manifestación, la gloria de Dios en el tiempo que realmente el Espíritu Santo se estaba derramando en toda clase de bendición. Mire, yo quiero que pueda ir rápidamente al Salmo 33. Lo voy a llevar por algunos versículos para que esta palabra hoy le sea incrustada en el corazón y produzca esa transformación gloriosa sobre su vida. Amén. Porque ese es el propósito de la palabra, producir transformación en la vida de cada uno. El Salmo 133, ahora se lo leo rápidamente. Salmo 133. Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén, Salmo de David. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por sus barbas hasta llegar al borde de sus túnicas. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Amén. Entonces, cuando hay presencia de Dios, hay bendición. Cuando hay presencia de Dios, está la bendición, está la unción y está el derramamiento del Espíritu Santo. Es por eso que es necesario un corazón de adorador, ¿sí? Ahora, David era el más notorio ejemplo que continuamente habla las Escrituras de un adorador, de un salmista, pero
sobre todo también de un profeta y de un sacerdocio. ¿Sí? Él era alguien que se había convertido en un adorador en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, a tal punto que él entregaba su vida con profundo sentimiento, con ese profundo espíritu continuamente. Él entregaba continuamente su vida a Dios para que Dios fuera honrado, porque él se estaba convirtiendo en casa continuamente. Ustedes quizás conocen la palabra como la trayectoria de David, y quizás muchos digan, pero pastora, pero David pecó muchísimas veces. Es verdad, David pecó. David fue alguien que lamentablemente cometió muchísimos pecados, pero algo que tenía David, que cuando cometía el pecado, lo que hacía rápidamente, iba a la presencia de Dios y se humillaba, y él decía, Señor, mire, me podés sacar todo, pero no me apartes de tu presencia, porque yo sé que el día que me aparte de tu presencia, yo no soy nada. Era alguien que continuamente necesitaba la presencia de Dios. Era alguien que continuamente inclinaba su corazón cuando cometía pecado, inclinaba su corazón al altar de Jehová, para que continuamente viniera esa palabra y pudiera confrontarlo, porque la palabra siempre lo confrontaba. Por causa de David muchas cosas pasaron en el pueblo, pero a través de esa humillación, a través de que él continuamente le pedía perdón al Padre, el Padre derramaba de su bendición y de su redención. Amén. Ahora dice la palabra de Dios, ¿sí?, que él entendió realmente el verdadero significado de la devoción de Dios por medio de la alabanza, por medio de la adoración, ¿sí? Ahora, dice las Escrituras que fue objeto de crítica, ¿sí?, y de señalamiento por su propia esposa Mical, ¿sí?, o Mical, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a Mical no le gustaba, ¿sí?, como David, ¿sí?, en cierta forma adoraba a Dios. Dice que estaban trayendo el arca, y dice que comenzó a adorar, y dice que al punto que comenzó a despojarse de lo que tenía, y dice que sus ropas, sus túnicas de lino eran media transparentes, ¿sí? En cierta forma, lo que a Mical le molestaba es que se le veían las partes de abajo, o sea, se le veían los calzones. Algo así era, ¿sí? Entonces era algo aberrante, y estaba con sus criadas, y estaba como el pueblo, y cómo vas a hacer eso delante del pueblo, de levantar adoración, de danzar. Sos el rey de esta nación, no podés hacer eso. Y ¿sabe qué? Algo que hizo Mical fue menospreciar, fue despreciar, ¿sí?, la presencia del rey. Entonces yo lo quiero llevar a este ámbito, que cuando uno desprecia la presencia del rey, está menospreciando la presencia de Jehová. Amén. ¿Y sabe qué? Mical o Milcal, ¿sí?, significa reina. Eso significa reina, ¿sí? Significa no dadora de hijos, y significa vientre estéril, ¿sí? Significa no dadora, ¿sí?, de hijos, vientre estéril y reina, ¿sí? Ahora, dice la palabra de Dios, dice que ella llegó a una medida de comenzar a menospreciar, ¿sí?, la forma del rey. Y sabe que muchas veces no nos damos cuenta, o no se ha dado cuenta, ¿sí?, cuando alguien comienza a menospreciar al rey. Y este rey es Jehová de los ejércitos, es Yeshua, ¿sí? Entonces, mire, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, dice, pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán al Padre culto en espíritu y en verdad, porque el que así quiere al Padre sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y sabe que muchas veces, ¿sí?, estamos viviendo en estos tiempos donde la gente no quiere adorar a Dios, donde se ha perdido el sentir de la alabanza, de la adoración, del lenguaje, de la expresión, de los pensamientos del Padre. Le da lo mismo congregarse, le da lo mismo adorar a Dios, le da lo mismo poder darle una alabanza, poder darle una adoración, y no
pastora, y que si yo canto, y cómo voy a levantar mis manos, y cómo voy a aplaudir y si se me ríe, y cómo voy a estar. No, yo prefiero estar así, yo prefiero estar así, yo prefiero estar acá, pero bueno, aquí estoy. Pero sabe que cuando usted se congrega en casa, estos momentos son no solamente cuando cantamos, cuando adoramos, cuando danzamos, es una expresión de gratitud, es una expresión porque nuestro espíritu, porque ordenamos a nuestra alma que alabe a Jehová. El salmista David le decía: alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. O sea, lo que le estaba diciendo el salmista David a su alma: alma, no te olvides de la condición de donde te sacó el rey. Así que alma, vení porque vamos a adorar a Dios. ¿Sabe que cuando adoramos a Dios, no tan solamente en la alabanza, en la adoración, cuando levantamos nuestras manos, cuando aplaudimos, hacemos actos proféticos, porque estamos manifestando la gloria de Jehová, porque estamos declarando que los cielos, que la eternidad del Padre están establecidas aquí en la tierra. ¿Y por qué están establecidas aquí en la tierra? Porque cuando el Padre viene a habitar en nosotros, hay una porción de eternidad que está habitando en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es eterno, porque Yahweh es eterno. Entonces, como Él viene a habitar en nosotros, hicimos casa eterna, morada eterna aquí en nosotros. Entonces, por eso nos gozamos delante de Dios. Y algo que no le gusta a Satanás es que adoren al Rey de Gloria y Señor de Señores. ¿Sabe que Satanás fue echado de la eternidad, fue echado del reino de los cielos por causa de que él quería usurpar el lugar de Yeshua? Él quería ocupar el lugar de adoración. Él quería que los ángeles, que todo lo que había sido formado y creado, solamente manifestaran sobre él, sobre Hasatán, sí, la adoración. Y es por eso que a Hasatán no le gusta que el pueblo adore, no le gusta que el pueblo esté conectado con los pensamientos, con el Padre del Creador, porque sabe que cuando hay adoración hay ámbitos de gloria, porque sabe que cuando hay ámbitos de gloria hay liberación, y cuando hay liberación no tan solamente hay sanidad, hay milagros, hay señales, hay prodigios, y no tan solamente hay señales, hay prodigios, hay eternidad manifestándose sobre las familias. Amén. Entonces dice la palabra: pero se acerca la hora y ha llegado en que los verdaderos adoradores van a rendir casa, van a rendir altar. Y es la hora donde el Padre está formando a esos adoradores, está formando a aquellos que se están atreviendo al cambio, a la metanoia. ¿Qué es una metanoia? Una metanoia es un cambio de mentalidad, es cuando nuestra mente quizás está para el norte, pero lo que hace el Señor inmediatamente es cambiarla para el sur. Amén. Es cuando está en un estado caído, en un estado negativo, con pensamientos de muerte, de hechicería, de orfandad, de depresiones, de ansiedad. Entonces, cuando yo le permito que Cristo venga y todos mis pensamientos vayan cautivos a la obediencia de Cristo por causa de mi determinación, entonces hay una transformación, hay una metanoia, hay un giro completo, que ya no está más caída en las tinieblas, sino que está metida en la luz, que es la luz del Cristo. Amén. Ahora, mire, adorar en espíritu y también significa adorar de parte del poder del Espíritu Santo. Cuando estamos con el poder del Espíritu Santo, reside el mismo lugar, reside las Escrituras, reside la presencia de Yeshua sobre nosotros. Amén. Ahora, mire, el libro de Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más recóndito del ser. ¿Qué quiere decir escudriñar? Escudriñar significa examinar algo con atención, tratando de averiguar todos los detalles menos manifiestos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestro corazón está en una actitud de adoración, lo que hace el Espíritu Santo continuamente está trayendo esa convicción de pecado. Él es el único que nos convence de pecado. Entonces, cuando viene esa convicción de pecado, viene la palabra alumbrarte y te está examinando. Examina tu corazón. O sea, lo que hace es sacar a luz aquello que a veces está oculto
pero que te impide y te limita para que seas un adorador, para que puedas manifestar la gloria de Jehová. Entonces lo que hace el Espíritu Santo, saca a luz todo aquello que muchas veces cargas y no te das cuenta. Quizás estás con ansiedades, quizás estás con frustraciones, quizás estás con enojo, quizás estás con ira, quizás estás con falta de perdón. Y todo eso lo que hace es limitarte, porque cuando cargamos todas esas cosas por las cuales les nombré, muchas veces se manifiestan en la manera pensante. Y cuando se manifiestan en la manera pensante, continuamente lo hablamos. Y nuestra boca es un portal y nuestra lengua tiene poder de bendecir o maldecir. Entonces muchas veces los hijos, la iglesia, el ser humano no puede vivir en una manifestación de adoración porque está cautivo, porque está limitado, porque está frustrado. Entonces lo que hace la palabra de Dios continuamente a través del Espíritu Santo va continuamente examinando, sacando a luz. ¿Para qué? Para que pueda despojarte de lo que nos sirve. Amén. Si vos estás viendo que el tacho de basura está lleno, ¿lo vas a guardar o lo vas a echar afuera? Lo viste que ya estaba llena la bolsa de basura, entonces lo que hago, la ato y la saco afuera para que el basurero se la lleve, ¿verdad? Entonces sería imposible que si yo estoy viendo y redescubrí ya que esa bolsa de basura está llena, no la puedo atar y esconder abajo de mi cama. No lo puedo atar y echarla al placar. Porque en algún momento eso va a echar olor y va a juntar moscas. Y va a ser algo desagradable. Entonces lo que hace el Espíritu Santo, te está redescubriendo y te está diciendo, mira, en este lugar hay cosas que están echando olor y que no sirven. Y como no sirven, las tenemos que sacar. ¿Para qué? Para que pueda ser liberado. Para que esa casa, ese corazón, esa mente, ese alma, ese espíritu, todas las áreas de tu vida continuamente sean santificadas por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando redescubrimos que a veces también hay pecado, lo que hacemos, lo confesamos, lo echamos afuera y viene la redención del Eterno. Amén. Entonces, mire, dice la palabra de Dios también, ¿sí? Que el pecado de Mical fue despreciar al rey David. Amén. Y Mical lo que hace es que desprecias continuamente la presencia del rey. Que no tengas los deseos de estar en su presencia. Que no tengas el deseo de la oración. Que no tengas el deseo del ayuno. Que no tengas el deseo de leer las escrituras. Porque eso es parte de un adorador. Amén. Ahora, mire. ¿Sabe que cuando cuando alguien ya deja de ser un adorador al Rey de Gloria, es alguien que se convierte en una generación de Icabod. Icabod es algo que significa sin gloria. Amén. Alguien que está sin gloria es alguien que está sin palabra. Alguien que está sin palabra es alguien que está sin paternidad. Alguien que está sin paternidad es alguien que está sin el Espíritu Santo. Alguien que está sin el Espíritu Santo es alguien que mora lamentablemente en lugares de oscuridad y en tiniebla. Y es por eso que muchas veces las maldiciones, la hechicería, las enfermedades, las iniquidades, las ansiedades, las frustraciones, las cosas negativas que continuamente rodean, esas cosas continuamente se acechan y se hacen legal sobre tu vida por causa de que sos un hijo sin gloria, por causa de que ya no hay una manifestación del Espíritu Santo, sino que hay una manifestación del espíritu de Mical. Amén. Pero ¿sabe quién más trabaja con el espíritu de Mical? ¿Sí? La que también trabaja con el espíritu de Mical, recuerde que Mical significa reina, no dadora de hijos, vientre estéril. ¿Sí? Ahora, el espíritu de Mical trabaja continuamente también con Jezabel, porque Jezabel también significa no exaltada. ¿Sí? La cual fue la reina de Israel. ¿Sí? Jezabel era una reina ferviente adoradora de Baal. ¿Sí? Odiaba, ¿sí? Continuamente odiaba, ¿sí? Y asesinaba a los profetas de Jehová. O sea, lo que hace Jezabel es llevarte a una continua, ¿sí? A un lugar de adoración caída, que adores a Baal. ¿Quién es Baal? Baal es en cierta forma, era un dios que continuamente
era adorado por Jezabel y por sus sacerdotes profetas que tenía él bajo hechicería y ocultismo, ¿sí? Entonces, ella lo que hace continuamente, destruye el diseño de adoración, destruye el diseño de paternidad, destruye la palabra profética, destruye la semilla que Dios hace sobre tu vientre. Cada palabra que yo permito que entre a mi espíritu, lo que hago sobre mi espíritu es que esa palabra, esa semilla venga sobre mi vientre espiritual o depósito espiritual. Algo que le decía Pablo a Timoteo, le decía a Timoteo, guarda tu depósito espiritual, porque en tu depósito de espiritual no pueden haber mistura, no puede haber mezcla, no puede haber algo que hoy te haga exaltar a Dios, mañana te lleve a no adorar a Dios y te lleve realmente a amar las obras de la carne. Entonces, cuando hablamos de depósito espiritual, también hablamos de vientre espiritual. Y alguien que tiene un vientre espiritual, continuamente lo que hace es recibir la palabra, y esa palabra se engendra en el espíritu hasta que llega el momento y el tiempo donde la palabra se naturaliza. ¿Por qué? Porque se hace sustancia por causa de que la fe de Dios está tan fuerte sobre mi vida que va creciendo. Entonces esa palabra se va formando, se va gestando hasta que llega el momento del cumplimiento. Amén, ¿me va entendiendo? Amén, gloria a Dios. Entonces, mire, como le decía, un pueblo sin gloria es un pueblo sin adoración. Y cuando no hay adoración a Jehová, es que tu corazón está inclinado a otro tipo de adoración. Entonces, cuando hay una adoración que no pertenece a Dios, o sea, que lo que estás adorando es el orgullo, es el yo, es la autosuficiencia, es la gloria misma, la del yo, la de la forma humana, que lo único que hace es que te termina rindiendo continuamente a una adoración caída. Amén. Recuerda cuando él hablaba de las frecuencias caídas. Nosotros continuamente, dice la palabra de Dios, que estamos sentados ¿en dónde? En lugares celestiales. Quizás muchos me digan, pastora, yo ni sé siquiera dónde estoy sentada. Ni sé qué ámbito estoy sentada. Hoy está sentado acá en la iglesia, no se preocupe, ¿sí? Entonces, la palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales. La palabra de Dios dice que la mente del Mesías es revelada para la iglesia, para los hijos. Amén. Amén, ¿hasta ahí? ¿Sí? ¿Ha leído la palabra? Amén, ¿sí? Entonces, cuando mi mente está conectada continuamente en los lugares celestiales, en la mente del Mesías, hay una frecuencia eterna, hay una frecuencia, hay una medida de vida, de resurrección, de gloria. Por lo tanto, aquí en la tierra soy portadora de la gloria de Jehová. O sea, la acción, mi lenguaje, mi manera de pensante, hay adoración. Mi hablar es una adoración. O sea, cuando yo dejo continuamente de hablar de bendiciones, entonces sobre mi boca habla maldiciones, habla gritería, habla malas palabras, habla rechazo, habla de orfandad, habla de que yo y esto y que yo aquello y que el pasado y que lo otro y que lo otro. Lo que hay, una acción de adoración a la victimización, al orgullo, al rechazo y montones de cosas más. Entonces mi corazón no está inclinado en el corazón del Padre. ¿Qué quiere decir inclinado? Inclinado quiere decir que mi corazón está en una reverencia donde está escuchando para ser alimentado. Amén. Entonces, si mi corazón está inclinado a una frecuencia caída de cosas negativas, de muerte, de hechicería, de enfermedades, y pastores me dijeron esto y me dijeron lo otro y me dijeron lo otro, y mi mente está en un torbellino y voy a morir así, voy a morir con depresiones, voy a morir en miseria, voy a morir en cautividad, mi vida es un desastre. Entonces tu vida está adorando a una manera caída, de una forma de adoración donde Satanás te tiene cautivo. Amén. Porque la adoración lo que hace también es tener a algo en primer lugar, a alguien en primer lugar. Entonces lo que yo tengo en primer lugar, si no es a Dios, se convierte en idolatría. Y muchas veces aquello que tenemos, lo primero que pensamos, ¿sí? No, pero no voy a ir a la oración porque tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. No, porque después dejo a Dios. Total, Dios me entiende. Primero voy a hacer eso. Entonces, eso primero que hiciste, que pusiste primero eso y dejaste a Dios para después, se convirtió en un estado de idolatría, en el cual le está dando la legalidad para que te gobierne. Amén. Ahora, mire,
como le decía, Saúl era el padre de Mical. Y Saúl simboliza todo lo que es la autoadoración a la carne, que se forma cuidando solamente su propia imagen, su propia apariencia, pero sin Dios. Y sabe que hay una palabra que es media fuerte, pero dice de sepulcros blanqueados. ¿Y cuándo es alguien un sepulcro blanqueado? Cuando por fuera es todo muy bonito. Ay, yo vengo a adorar a Dios, yo canto, escucho la palabra, me gozo. Qué bonita que estuvo la palabra, gloria a Dios. Y uno lo ve y dice, wow, cómo el hermano se entregó, cómo lloró el hermano. ¿Sí? Parece que la presencia de Dios lo traspasó. Pero ¿qué pasó? Vivió un momento de emocionalismo, porque cuando salió afuera, cuando llegó a su casa, se convirtió en una Mical, se convirtió en una Jezabel. Entonces esa palabra que fue entregada acá, afuera no le sirvió. En su casa siguieron los platos voladores, en su casa siguieron las griterías, el enojo, el rechazo, el menosprecio. Y eso habla de sepulcros blanqueados. Alguien que por afuera está muy bonito, parece santo, pero por dentro está realmente hecha olor. Es alguien que no tiene la presencia. Es alguien que no puede amar la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe que la palabra de Dios dice que el amor de Dios echa fuera todo temor? Y que el temor lo que hace es castigar continuamente. Entonces, cuando alguien no se puede amar y no puede amar, es que está viviendo en una condición de castigo. Y esa condición de castigo lo que hace continuamente es llevarte a habitar en maldiciones, en gritería, en menosprecio, en orgullo. En esa forma de vida, en ese lenguaje. Entonces, todo lo que yo hablo, todo lo que yo pienso, como yo manifiesto mi vida hacia mis seres queridos, quizás hacia todos ustedes, forma una acción de adoración. Entonces, si yo amo a mi esposa, amo a mi esposo, amo a mis hijos, continuamente el amor del Padre está sobre mi vida y dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como yo me amo, pero no porque me amo, ay, qué agrandada la pastora, sino que hay una medida del amor de Yeshua sobre mi vida, porque Él me perdonó, porque Él me redimió, porque Él me transformó. Entonces me puedo amar conforme al corazón del Padre y puedo amar sin pedir nada a cambio. Entonces, como puedo amar, puedo abrazar, puedo decirle buen día, amor, no sé cómo le dirá a su esposo o a su esposa, buen día gordito, buen día mi chiquitito, buen día, no sé cómo le dirá, ¿sí? Entonces, esa manera de amar, esa manera de trato es una forma de adoración. Entonces, si yo menosprecio a mis hijos, si yo menosprecio a mi esposa, si yo menosprecio a mi esposo, si yo menosprecio a mi hermano, si yo menosprecio, qué sé yo, al que se me atraviesa y hasta al pobre gato que le di la patada porque me levanté enojada, ¿sí? Eso es una adoración a Hasatán, no es una adoración a Dios. Entonces, mi estilo de vida es una adoración que continuamente debe de estar conectada con el Mesías. ¿Amén? ¿Me van entendiendo? Si no, empiezo de nuevo, Ahora, mire, como le decía, ahora dice la palabra que Mical menospreció al rey. ¿Qué es menospreciar? Menospreciar significa actitud negativa frente a una cosa o persona. Consiste en concederles menor valor o importancia que merecen. Amén. El menosprecio, se lo vuelvo a leer, es una actitud negativa frente a una cosa o persona. Consiste en concederle menor valor o importancia que se merece. ¿Sí? También significa significa dominado por la fatuidad y por el menosprecio de la justicia, poca estimación, menos importancia. Rechaza por completo, teniendo desprecio hacia las dádivas de Dios, ya que consigue con su sustento por sus propios medios. ¿Sí? Entonces, alguien que está continuamente en una actitud negativa, en una actitud enojona, en una actitud que dice, a mí esto no me sale, ¿para qué voy a orar si al final me profetizaron esto y no pasó nada? ¿Qué se cree en esto? No sé, falta, nos mandan a frichurro,
¿Sí? Eso es una actitud de adoración caída. ¿Por qué? Porque ya tu corazón no está conectado al corazón del Mesías, sino que está conectada a una adoración caída, a la autosuficiencia. Amén. Entonces, lo que hace continuamente todo esto, ¿sí?, trae el menosprecio, ¿sí? Ahora, mire, yo quiero leerle qué es la fatuidad. Fatuidad es la presunción de engreimiento o soberbia del que es fatuo. El engreimiento es un tipo de arrogancia, una expresión exagerada de la soberbia. De acuerdo a las Escrituras, la vanidad consiste en depositar la confianza en forma excluyente en las cosas mundanas, lo que hace que el hombre no necesite a Dios. Amén. Entonces, también el menosprecio, ¿sabe que el menosprecio también lo que trae es rechazo? Recuerde cuando les prediqué sobre la raíz de rechazo. Si usted quiere saber lo que es la raíz de rechazo, vaya y busque la enseñanza de la raíz del rechazo, ¿sí? Entonces, todo lo que trae la raíz del rechazo, todo lo que tiene que ver, la raíz del rechazo tiene que ver con la vida espiritual, con lo que uno lleva, ¿sí? Entonces, lo que hace el rechazo continuamente, lo que hace es traer una raíz de amargura, en lo cual no te permite tener un corazón de adorador, por causa de la amargura y por causa de la contaminación. Recuerde que el rechazo también se traspasa. ¿Cómo se traspasa de generación tras generación el rechazo? Quizás tu abuelo era un enojón, era alguien que siempre vivía amargado y los trataba así, pastora. Y así formó a mi padre. Y mi padre es un amargado, es así, es asá. Y así también nos formó a nosotros. Es por eso que yo soy así. ¿Sí? Yo soy así, a mí me gusta decir las cosas como son. Y al que no le gusta, papito, que no me escuche y que se vaya de acá. Y ok, se cantan así. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese rechazo lo que hace fue una raíz de amargura. Entonces, esas ramificaciones lo que hacen, vienen hacia adentro. Esas raíces lo que hacen es enredar tu alma, tu corazón, tus pensamientos con amargura, que no te permiten dejar el pasado, que continuamente te tienen activado el presente. El pasado te lo tienen activado en el presente. Entonces, como a mí me formaron así y a mí me criaron así, así formo a mis hijos. Pero bueno, yo amo al Señor y el Señor me entiende y el Señor me aceptó así y así me voy a quedar. No. El Señor dice en su palabra que cuando somos bautizados, somos sumergidos en las aguas, somos muertos, pero somos resucitados juntamente con Él en una nueva ¿qué? Criatura. Habla de hijos. Entonces, antes mi corazón era de amargura, era de enojo, era de frustración, era de miseria, era de menosprecio, era de pecado, era qué sé yo, de tantas cosas. Pero cuando vino el Espíritu Santo y produjo esa convicción de pecado por causa de que alguien que quizás nunca conocí, pero estuvo intercediendo por mí, vino el Espíritu a mi encuentro. No es que yo salí a su encuentro, vino el Espíritu a mi encuentro y produjo esa contristación en mi corazón para que yo entendiera que estaba actuando y viviendo de una manera incorrecta, porque mi vida estaba en una adoración incorrecta, el cual adoraba la amargura, adoraba el menosprecio, adoraba el orgullo, el que todas las cosas se hacen así. Pero cuando vino el Espíritu Santo y yo le dije al Espíritu Santo, quiero realmente conocer al Mesías, lo que hace, dice la palabra, que viene y Él golpea la puerta y el que se la abre entrará y cenará y morará con Él. Amén. Entonces abrimos nuestros corazones. Cuando yo abro mi corazón, abro las puertas de mi corazón, hago que mi corazón entre en una acción de adoración. ¿Para qué? Para que venga el Mesías a morar sobre mi vida. Entonces, cuando viene el Mesías a morar sobre mi vida, lo que hace, me saca de tinieblas y me traslada a luz. Entonces, comienza ahí un proceso de transformación. Amén. Entonces, ¿qué hace la palabra? La palabra comienza a confrontarme. Y comienza a quitar de mi vida y comienzo a morir a las obras de la carne.
a morir al pecado, a morir al enojo, a morir al orgullo, a morir a todos aquellos que me ataban y me enlazaban en la esclavitud. Ya me saca de las iniquidades. La iniquidad es lo que heredamos como herencia espiritual de nuestros padres, de nuestros ancestros. Y es por eso que continuamente en familia se repiten maldiciones, muertes, miserias, escasez y montones de cosas más. Entonces lo que hace la palabra, porque la palabra es el Espíritu de Dios. Entonces lo que hace el Espíritu de Dios es sacar de nuestras vidas todo lo que ha morado por tanto tiempo y me ha estado gobernando y me ha hecho tener una actitud de adoración hacia Baal, hacia Jezabel, haciendo sobre mi vida un vientre inactivo, un vientre que no pueda producir la palabra, un vientre estéril. Entonces cuando hay un vientre estéril, yo no puedo producir la palabra, yo no puedo amar ni siquiera la palabra. Es por eso que muchas veces viene la palabra y pasan los años y nada sucede. ¿Por qué no sucede? Porque hay un vientre estéril, hay un vientre donde está Mical continuamente llevándote a una acción de adoración caída. Pero la palabra lo que viene a hacer en el Espíritu Santo, viene a transformar, la luz viene a morar. Y cuando viene la luz, cuando viene la verdad, se exponen las mentiras, esas mentiras que hemos tenido por tantos años como argumento en nuestra mente. La mente que muchas veces te ha hecho decir, no servís para nada. Y es verdad, no sirvo para nada. Vas a morir depresiva. Es verdad, voy a morir depresiva porque mis padres murieron depresivos, porque mis tíos murieron depresivos. Iniquidades, argumentos que formaron fortalezas mentales, que formaron asideros de muerte, que te están diciendo que la única acción de adoración que vas a tener es la muerte. Por eso a veces estás respirando y sentís olor a muerte. Por eso cuando muchas veces estás en tu habitación y te querés acostar a dormir, sentís que hay sombra. Ay, pastora, siento como que la piel se me pone de gallina. Es como que los pelitos se me paran. Ámbitos de muerte, portales abiertos, portales de tiniebla continuamente abiertos, donde hay espíritus que se hacen legales para entrar a tu manera pensante, que se hacen legales para contaminar tu corazón, que se hacen legales para que hables. Y todo lo que hable estás sembrando, y todo lo que sembrás lo cosechás. Y es por eso que muchos viven en un estado de amargura, de rencor, de enojo, porque están en una adoración de Mical, de Jezabel, que no quiere la presencia del Rey de Reyes, que lo único que quiere muchas veces es solamente el favor. Yo quiero que me sane, yo quiero que me bendiga, yo quiero ser próspera, pastora, yo quiero continuamente ser una persona alegre, gozosa. Pero ¿qué haces? ¿Lees las escrituras? No, me aburro. ¿Ayunas? No, no me gusta, pastor, y si se me sube el azúcar y mi marido queda así, no me sirve. ¿Y por qué no te congregas? No, pastora, que los domingos hace frío y después viene el veranito y me gusta ir al río. Y los miércoles levanto cansada, así que bueno. Entonces, ¿en qué momento vas a habitar en la presencia de Dios? ¿En qué momento vas a conocer a tu Padre Celestial? ¿En qué momento vas a vivir, vas a manifestar la gloria de Dios continuamente sobre tu vida si no te animás a morir a las obras de la carne? Entonces lo que hace Jezabel, lo que hace Mical, es que tengas un vientre estéril, un vientre que no pueda producir, un vientre que no pueda manifestar, un vientre que no pueda amar, un vientre que no pueda manifestar los ámbitos de Dios. Amén. Mire, pero me coloque los anteojos. Como le decía, lo que hace Mical continuamente te lleva al desprecio de la presencia de Dios, ¿sí? Y entonces como yo no puedo amar a Dios, me cuesta adorar, me cuesta cantar, pastora, ¿sí? Y como te presentes en la presencia de Dios, es como Dios va a responder a ti. Y a veces Dios no responde por la actitud de arrogancia que muchas veces se presentan delante de Dios. Y muchas veces el que se cree hijo piensa que tiene realmente la autoridad de ir y exigirle a Dios y mandonear a Dios.
Entonces lo que hace esa expresión de adoración caída, bajamos a Dios a nuestra manera humana. Y Dios no es humano. Dios es el Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, Señor de los señores. Y yo no lo puedo bajar a mi nivel humano. Él está en lo eterno. Él está en sus atrios. Él está en lugar santo. Él es santo. Entonces, ¿con qué realmente cuando Él nos perdonó de nuestros pecados? A veces le exigimos a Dios. Y nos enojamos con Dios. Y creemos que tenemos el derecho legal de enojarnos con Dios. ¿Sí? Imagínense a esos papás que a veces se le han dado a su hijo el toque de los ministerios, ¿no? Los 5 ministerios, pastora, se lo implanté acá, le quedaron marcaditos, Imagínense si Dios fuera así con nosotros, y nos golpeara. ¿Seríamos hematomas andando o no? Es que no, si todos los días siempre pasa algo. Estaríamos con hematoma por acá, por acá, por acá. Pero Dios es tan amoroso, tan compasivo y tan misericordioso que Él dice que todos los días tiene nuevas misericordias, que su gracia sobreabunda, que no importa en la condición de pecado en que estás, Él puede perdonarte, Él puede salvarte, Él puede redimirte, Él puede sacarte de esos pozos cenagosos, de esos lugares de cautividad, de esas zonas oscuras. Pero algo se necesita para salir de esos lugares y es determinación y es un corazón humillado. Es un corazón que se rinde y se despoja de toda su manera humana para que sea la manera del Mesías en nosotros. Ya no es mi carácter arrogante, ya no es mi orgullo, mi enojo, que yo soy así y así, sino que es el carácter del Mesías, es su amor que viene a transformarme. Entonces, mientras más me sumerjo en las Escrituras, más me voy a parecer al Mesías. Mientras más me parezco al Mesías, más voy a hablar como el Mesías, voy a pensar como el Mesías, voy a manifestar la gloria del Mesías aquí en la tierra. Y eso es vivir en una actitud de adoración. Amén. Ahora, mire, el espíritu de Mical lo que hace también, ¿sí? Causa esto, causa el pecado o cualquier forma de desobediencia. Eso lo va a encontrar en el libro de Juan, San Juan capítulo 14, versículo 30, ¿sí? Lo que hace, ¿sí? Trae pecado y cualquier forma de desobediencia, menosprecia al rey, menosprecia la actitud, desobedece a la palabra, no le gusta lo que hablan. Y capaz que usted está pensando y me está diciendo, bueno, la pastora me parece que está Me parece que después me voy a meter en un tiempo de ayuno y voy a mirar la palabra. ¿Sí? Y esto es lo que hace este espíritu. Sí, mire, vaya rápidamente al libro de San Juan. San Juan capítulo 14. Ya se lo leo. San Juan capítulo 14, versículo 30, dice así: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Acá hablaba de Hasatán, ¿sí? Porque se acerca el que gobierna este mundo. La palabra habla que Hasatán es el príncipe de este mundo. La palabra habla de 2 paternidades. Habla del Padre Celestial y habla de un Padre caído. Entonces, si yo no estoy adorando al Padre Eterno que está en los cielos, yo estoy adorando al Padre caído que es Hasatán. Entonces, soy esclava del pecado. Continuamente estoy viviendo en las obras de la carne. También lo que trae este espíritu, miedo o el temor. Vaya al libro de San Lucas. San Lucas capítulo 1. Versículos 73 y 74. El pacto que prometió mediante juramento a nuestro antepasado Abraham, hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir al Dios sin temor. Escuche bien, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham, hemos sido rescatados de nuestros enemigos. ¿De quién fuimos rescatados? De nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? El que está al lado, pastora, no conoce. Mi esposo.
mi hermano, sinvergüenza. No, ese no es su enemigo. Son los espíritus que trae Satán, son sus enemigos, los que se levantan con decretos de muertes, con actas contrarias, con esos espíritus que vienen a tu casa y revolucionan todo el ambiente y te enojaste y al final lo que podía ser algo agradable, un día agradable, se terminó siendo un día de tormenta, pastora. Y yo sabía que iba a pasar eso. Es más, anoche me acosté y dije, ya veo que mañana algo me va a pasar y me va a arruinar el día. Y me pasó encima, ¿sabes? Parece que soy profeta. Te pasó porque lo pensaste y lo dejaste actuar. Entonces, si ese pensamiento que está viniendo sobre tu vida y te está causando temor y te está diciendo que tus enemigos van a entrar a tu casa, lo que yo hago, me levanto en oración, en intercesión y comienzo a quebrantar toda trampa del enemigo. Comienzo a cerrar esos portales que quizás se abrieron por causa de pecado, por causa de injusticia, por causa de haber hablado de más. Entonces yo comienzo primeramente a pedirle perdón a Dios por mis pecados, entro en un acto de adoración, de redención al Padre y comienzo a tomar toda autoridad que me es dada, ¿sí? ¿Para qué? Para quebrantar las obras de las tinieblas. Entonces lo que yo pensaba que iba a venir no vino, porque de antemano lo que pensé que podía venir, me presenté delante de Dios, me dio toda la autoridad para quebrantar todas tinieblas. Amén. Entonces hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. O sea, que Dios te está dando toda libertad para que sirvas sin temor. Y cuando no hay temor, quiere decir que está el amor. Y como está el amor de Dios, no hay castigo. Y tengo la libertad para adorar, para exaltarlo, para danzar, para aplaudir, para sonreír, para manifestar toda esa gratitud. ¿Por qué? Porque mi vida está constantemente en una acción de adoración. Amén. Después, y ya voy terminando. División en medio del pueblo de Dios. Lucas 11. San Lucas 11. Versículo 17, dice así: Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado a un fracaso. Una familia dividida por pelea se desintegra. ¿Y sabe que Mical era la esposa de quién? De David. O sea que Mical era parte de la casa. Pero Mical no tenía la misma actitud y corazón inclinado hacia el Rey de Reyes, sino que Mical estaba inclinada a las obras de la carne. Y sabe que muchas veces en las familias no hay respuesta de oraciones por causa de que en el matrimonio hay divisiones. Y la palabra dice que aquel hombre que tenga algún problema con su esposa, dice que esos problemas lo que hace es convertirse en cierta forma en un techo donde no permite que las oraciones sean escuchadas y no tenga la respuesta, porque hay división. Y el espíritu de Mical trae divisiones en las casas. Trae división en la economía, trae división en la manera pensante, trae división en el corazón. Entonces, como hay división y como nos vemos como dos, ay, yo me tuve que casar con esto, ¿cómo no me vino el ángel antes y me dijo que era un desgraciado? Pero la palabra de Dios dice que cuando nos juntamos, cuando nos casamos, la palabra de Dios dice que ya no somos dos, somos uno. Y si ustedes dos como matrimonio están separados, están enojados, están frustrados, hay amargura, hay menosprecio, hay enojo, hay pasado, ay, pastor, y la veo y ya ni me gusta, y lo veo este gordito y yo le dije, ay, pero tantos años, te pasó el camión por encima, papá, si no te había conocido. Y eso es menosprecio. Y eso ya se terminó en una acción de adoración y se convirtió en una acción caída, donde estás adorando otras cosas y estás trayendo
una acción de adoración hacia los espíritus demoníacos que lo único que hacen es legalizarse sobre tu vida para que las peleas en tu casa sea continuamente esas peleas que se desintegre el matrimonio, se desintegre los hijos, se desintegre todo. A veces estamos comiendo y me enojé y largué el plato. Y ¿viste lo que dijo el pastor? ¿Qué dijo el pastor? Y esto, y no, ¿qué se cree ese petizo? El pastor no es petizo. Esa pastora, la petiza, ¿qué se cree? Y ahí estamos, enojados, comiendo, amargados. Y después llega la hora de la reunión y dicen a los hijos, más vale que te portes bien. Llega a la iglesia, levanta las manos, adora a Dios, saluda a la pastora con mucho amor, porque viste que la amamos. Y el hijo te mira, pero ¿no estuvimos los días sacándole el cuero a la pastora? Y eso lo que hace es desintegrar, que ya no haya amor a la casa, hacia los padres espirituales, hacia Dios primeramente, porque entró la murmuración. Y la murmuración trae condenación y trae muerte. Y la murmuración destruye los hogares. Entonces lo que hago es entrar en una acción de amargura. Amén, ¿me va entendiendo? Después, incredulidad, vaya al libro de Marcos rápidamente, el libro de Marcos, capítulo 6, versículos 5 y 6, y dice así. Ahora se lo leo. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. La incredulidad. Entonces, cuando mi corazón está incrédulo, hay una acción de adoración donde no cree en lo sobrenatural, donde no cree en la manifestación del Padre, donde no cree en que el Espíritu Santo puede venir y derramar de ese aceite y sanarte, restaurarte, hablarte, corregirte. No cree nada de eso. No creo en la palabra que están hablando, no creo en lo que el Padre hizo por mí, no creo nada. Entonces hay un corazón tan incrédulo que te hace aborrecer la presencia de Dios. Entonces lo que hace ese corazón está sujeto a una adoración de Baal. Amén. Entonces, también lo que hace, trae apatía y la pasividad. Apatía es todo lo que causa la hechicería. Pasividad es todo aquello que hace que tu espíritu esté caído, que tu alma esté desordenada y que tu mente esté tan confundida que ya no tengas ganas de orar, ya no tengas ganas de ayunar, ya ni siquiera pongo música, pastora, en mi casa, no tengo ganas de escuchar, es que no me siento bien, entonces por ahí pongo, no sé, un Abel Pinto, un Chayanne, algo que, no sé, porque como esté tu espíritu, vas a querer escuchar algo. Y quizá me pongo esa música tan melancólica y me la paso llorando y llorando. Entonces la adoración está en un lugar de tristeza, de amargura, de enojo. O quizás nada querés escuchar. Y me voy por ahí, pastora, porque no quiero escuchar nada. Incredulidad, enojo, frustración, pasividad, apatía, hechicería, tinieblas en tu mente que no te permiten vivir en una acción de hijo, de un adorador. Amén. Entonces, y también lo que hace este espíritu trae engaño y mentira. Vaya nuevamente al libro de San Juan, capítulo 8, versículo 44, que dice así: pues ustedes son hijos de su padre. Escuche bien lo que voy a decir. Acá es un versículo, ¿no? Pastora, le aviso para que después no se me enoje afuera. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Amén. ¿Hay verdad en Satanás? No hay verdad. Acá las Escrituras habla que es un padre. Es un padre de mentira. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. ¿Sí? Entonces, lo que hace Satán continuamente te engaña,
Te miente, te dice que vas a ser un fracasado, te dice que vas a vivir en miseria, te dice que vas a vivir en esa actitud caída, te dice que nunca vas a lograr nada. ¿Por qué? Porque Él quiere que vos seas un hijo de una adoración caída, que le creas a su mentira. Y como yo le creo a su mentira, se convierte en mi realidad. Y como esa realidad se naturalizó tanto en mi vida, se hizo sustancia sobre mi vida, las obras de Satán, entonces estoy viviendo en una actitud de adoración caída continuamente las 24 horas del día. Amén. Entonces, ustedes tienen que entender, ¿sí?, que el adorador, un adorador continuamente está en la presencia de Dios. Está en una condición continuamente donde está conectada con la palabra, donde está conectado con el Espíritu Santo, donde está continuamente conectado con el Padre. Y sabe que Baal, lo que significa Baal, significa amo y señor. Y es Satán, que lo único que quiere que vos le honres su manera de la carne, honres su manera de vivir en una condición de pecado, de miseria, de enfermedades, de tragedia, de muerte, de crisis, de depresiones, de ansiedades, de frustraciones, porque sabe que mientras más te sumergís a Él, más vivís en una condición de adoración de Baal. Entonces hace que tu vientre continuamente seas estéril, no te permite conocer a Dios, no te permite vivir en una actitud de adoración de hijo. ¿Por qué? Porque lo que trae Baal trae un diseño conforme a todo diseño de la carne, compuesta de prácticas viles y despreciables. ¿Y dónde sale todo eso, las obras de la carne? En el libro de Gálatas. Vaya a Gálatas y va a leer todas las obras de la carne, de las injusticias. Pero ¿sabe qué? Nuestra actitud continuamente debe ser inclinada hacia Dios. Mire, yo quiero que vaya rápidamente al libro de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Y dice así: al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube de gloria, porque estaba la presencia del Señor que llenaba el templo del Señor. Hubo tanta oración, hubo tanta actitud, que la casa se llenó de la gloria del Padre. Y a veces estamos delante de la presencia de Dios, pero no sabemos distinguir cuál es la presencia del Padre. Porque no hay gloria, porque no hay un vientre fértil, porque estoy conectada con tanta amargura, con tantas cosas, que no puedo ver la presencia. O quizás sí está la presencia, pero no puedo mamar de su palabra, no puedo recibir de su espíritu, no puedo recibir de su gloria, porque hay tanta dureza sobre mi corazón, porque hay tanta dureza de Mical, porque hay tanta dureza de Jezabel, que me lleva a menospreciar todo lo que el rey tiene para nosotros. Entonces, mire, escuche bien, la adoración es la actitud y la intención interna continuamente del corazón del hombre hacia Dios, que implica también obediencia, implica estar continuamente al servicio del Padre, implica estar continuamente en la redención, en el amor, en la paciencia, implica continuamente tener una vida que permite tener una comunión, una santidad con Dios. Entonces, mientras más muero al pecado, más el Señor me santifica. Pero pastora, yo no soy perfecto. Es verdad, nadie es perfecto, todavía no llegamos a la estatura del varón perfecto, pero a medida que mientras más el Espíritu viene y escudriña nuestros corazones, va sacando a luz todo lo que nos sirve. Entonces esas áreas se van sanando, se van limpiando, se van sanando, se van transformando, y más la luz del Mesías va alumbrando. Entonces una área ya está sana y sigue por la otra área. Entonces ya hay áreas de nuestra vida que deben estar perfectas. Ya no puedo hablar malas palabras. Ya no me puede saltar el enojo, la frustración, la ira. Es que odio a mi hermano, pastor, perdóneme, lo amo en el Señor, pero a veces me da ganas de matarlo a este loco.
Y me saltó, pastora. Es por culpa de mi hermano porque se portó así. No es por culpa de tu hermano. Es por culpa de que todavía estás portando algo caído sobre tu vida. Amén. Mire, ya estoy terminando. Yo sé que es un poco tarde, pero estoy terminando. Necesito terminar con esto. Entonces, un pensamiento divino, ustedes tienen que entender que un pensamiento divino hacia Dios es un pensamiento de adoración, porque mi mente está conectada con el Mesías. Entonces, esa existencia, esa esencia del Padre, esa esencia del Mesías, esa sustancia, continuamente lo que hace en nosotros es que en nuestras vidas, aquí en la tierra, nos formemos en esos adoradores en espíritu y en verdad. La palabra dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de gloria. La tierra está gimiendo, la tierra se cansó de la iniquidad, la tierra se cansó de las enfermedades, la tierra se cansó de las tragedias, la tierra se cansó de los ámbitos hechiceros, la tierra se cansó de tantas cosas. Es por eso que la palabra dice, está gimiendo, está esperando a los hijos de gloria, a los hijos de adoración, para que cuando pasen por esa tierra, la tierra sea redimida, la tierra sea sana, la tierra sea restaurada. Entonces, cuando vos vayas a un lugar donde hay ámbitos de muerte, vas a transformar esos ámbitos de muerte en ámbitos de vida. Cuando vos vayas a un lugar y haya maldición, vos vas a establecer la bendición. Cuando vos vayas a un lugar donde hay enfermedades, vas a establecer la sanidad. ¿Por qué? Porque estás portando la esencia, la sustancia del Mesías, por causa de que te has convertido en un adorador en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Porque el espíritu profético del Espíritu Santo está sobre tu vida. ¿Por qué la verdad? Porque la verdad de la palabra está resplandeciendo y está alumbrando continuamente la justicia de Dios. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Es un tiempo de la transformación. Entonces, mire, no permitas que Mical y Jezabel te hagan estéril. Sal de esa condición de adoración de Baal. Tenemos que ir al origen. ¿Cuál es tu origen? El Mesías. ¿Cuál es tu origen? La eternidad. ¿Cuál es tu origen? Ser el portador de la bendición del Eterno. Entonces, en esta noche profetizo en el nombre de Jesús que hoy se levanta una iglesia que va a convertirse en adorador, en espíritu y en verdad, y donde usted se mueva, se va a mover el Mesías, por causa de que su corazón está inclinado continuamente al corazón del Padre, y las Escrituras continuamente está alumbrando su mente, y como está alumbrando su mente continuamente va a cargar el pensamiento del bien, el favor del bien, y continuamente va a crecer en la esperanza de gloria. Den un aplauso al Rey de Gloria. Él es el Dios poderoso. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.